Buen día con todos. Una nueva sesión, una nueva semana, un nuevo tema. Sorpresa para Andrea. Como siempre. Como siempre. Así que bueno, si estás lista, Andrea, podemos proceder. Okay. Relájate, ponte cómoda, que el tema está bonito, distinto, diferente. Muy bien. Recuerden que hay otros videos de otras parejas, soportes y operadores para que puedan ustedes también visitar. Relajadita. Conte de 5 a 1. Sintiendo tu cuerpo relajarse. 5. Tranquila, en paz. 4. 3. Tu mente más relajada, más ligera. 2. 1. ¿Qué tal, Andrea? Bien, tranquila. Bien, procedemos con el protocolo fijo. Pregunta número 1, Andrea. Cuento del 1 al 3 y a mis 3 te conectas con Gateway Experience y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Me parecieron como dos cosas. Uno, la imagen de puerta dimensional, como un arco como tecnológico. Y luego también me apareció como una persona y como si estuviera viendo una radiografía de su cerebro. Y es como si también funcionara para viajar o conectar o sincronizar de una manera mental, telepática. Esas dos imágenes son las que me aparecen cuando dices eso. Gracias. Pregunta número 2. Regresa hasta alrededor de la década de 1950. Robert Monroe comienza a producir evidencia de que patrones de sonido específicos tienen efectos identificables en las capacidades humanas: vigilancia, somnolencia y estado de conciencia expandidos. Ve al momento más importante de su descubrimiento y describe lo que sucede en el plano físico. Veo que él inicialmente crea este proyecto para una asociación o para una sociedad, una agencia especial que empieza como a estudiar los cerebros y toda la estructura nerviosa, sistema nervioso de personas con habilidades psíquicas específicas, y el propósito es como espionaje o como arma psíquica. Y luego me aparece la imagen de Nepal, Himalayas, como por allá, y luego está también Machu Picchu. Y es como si estos dos lugares aumentaran estas capacidades en estas personas. El estar en esos meridianos o en esos lugares en específico abren más las experiencias a nivel conciencia
Em, Él descubre esto sin querer, digámoslo así. Su objetivo era como entrenar o descubrir la manera para esta agencia de inteligencia. Eso es lo que veo. Bien. Pregunta 3. A mis 3, observa lo que acabas de visualizar comparando el plano físico con el plano metafísico. 1, 2, 3. Me parece esta imagen de este portal o esta puerta como, como artificial, y viéndola más de cerca es como un dispositivo que ponen sobre las cabezas de estos sujetos, y es como si todos estos impulsos electromagnéticos que se generan les ayudaran a estimular partes de su cerebro para ir a muchos lugares. Y es por eso como que es esta representación de este portal o de esta puerta, que es como ir a ciertos lugares de manera dirigida, de manera específica. Y en el plano metafísico se ve como ese cerebro va percibiendo a diferentes niveles de percepción extrasensorial. En la mayoría de estos sujetos visualizan estos lugares a donde los mandan o a donde les ordenan, y perciben también olores, texturas a un nivel extrasensorial en lo metafísico. Bien. En 1956, Monroe forma una división de investigación y desarrollo dentro de su compañía de producción de programas de radio RAM Enterprises. El objetivo es estudiar el efecto del sonido en la conciencia humana. Ahora observa la información más relevante de sus experimentos con respecto al plano etérico. Es como si él hubiera encontrado la manera de duplicar eh, esas frecuencias al nivel, como haber traído esas frecuencias que están en un plano etérico, poderlas concretar o poderlas igualar con sonido al nivel físico. Mm, y eso crea en el cerebro como una sensación de paz y tranquilidad, pero veo que también esas frecuencias generan cierto impacto en la glándula pineal, como, como si hicieran pequeños golpes que empiezan a romper esa capa dura que, que hace que la glándula no esté calcificada o esté estropeada, digámoslo así. Eh, y conforme vas escuchando más este sonido, es como si también tus hemisferios cerebrales empezaran a hacer esa sincronía y a trabajar de una manera como entrar en este ritmo toroidal a nivel cerebral. Y entonces es como una reacción en cadena que hace que la persona en su cuerpo físico sienta bienestar, y luego pasa a sus demás cuerpos y genera mucho bienestar. Y ese bienestar, o ese es como, me viene como una sensación de cuando los budistas o los que meditan llegan a un punto de iluminación, por decirle así, de punto de plenitud tan específico, que en su vida también empiezan a experimentar cambios en sus relaciones, en su trabajo, todos sus entornos. Bien. Pregunta número 5. Monroe estaba obsesionado con el sleep learning o hipnopedia, que expone a los durmientes a grabaciones de sonido
para aumentar la memoria de la información aprendida previamente. Ve ahora a la causa esotérica de su obsesión. Yo lo veo a él que está dormido y dentro de su sueño se ve dormido y despierta dentro de ese sueño. Y es como si dentro de ese sueño, él tiene como acceso a mucha información mm, etérica, información que digamos que en el plano físico está buscando con desesperación y en ese sueño los ve como si fuera algo que está a la mano. Pero entonces él despierta y es como si no recordara eso. Entonces él busca como recuperar esa información de sus sueños de una manera tan específica, buscando como ese inter o buscando como esa área o esa zona del sueño en donde se puede acceder y también como jalar información de esa parte. ¿Algo más que percibas? No. Pregunta 6. En 1962, RAM Enterprises cambia su nombre a Monroe Industries y se dedica a la adquisición de estaciones de radio, televisión por cable y posteriormente a la producción y venta de cassettes de audio que contienen el conocimiento aprendido del programa de investigación corporativa. Ahora, con respecto a la perspectiva puramente esotérica, observa la fase relativa al cambio de empresa y dime qué captas. Es como si lo hubiera vendido o lo hubiera traspasado, o hubiera hecho como sociedad con personas que tuvieran como más inclinación hacia lo comercial, porque veo que esta agencia mm, no obtuvo lo que quiso de él, no era lo que esperaban que él sacara. Ellos querían habilidades que fueran ventajosas para ellos, como bélicas. Y entonces él es como, veo como que las agencias lo voltean a ver así como ya no nos sirves. Y él busca la manera de transmitir esta información de una manera más comercial, pero veo que ahí se distorsiona, como si hubiera un bloqueo que no le permitiera pasar esta información que descubrió tan valiosa. Eso es lo que veo. Pregunta número 7. En 1975, Monroe registra la primera de varias patentes de técnicas de audio diseñadas para estimular las funciones cerebrales que sintonizan los dos hemisferios. Lo llama el estadio EMI-Sync y dice que podría usarse para promover el bienestar mental o para promover estados alterados de conciencia. ¿Qué percibes o visualizas con respecto a esta práctica? Mm, es como que solamente se pasa una parte de esto o le es permitido solamente una porción pequeña de los descubrimientos que él hizo, porque el gobierno o esta agencia no le dejó sacar toda la información que él descubrió. No le permitió llevar todos sus descubrimientos a esta parte. Lo veo como a él amenazado o limitado en todo esto. Y entonces solamente comparte una pequeña parte que si no compartes todo no es funcional. Porque si compartiera todo o hubiera compartido todo de una manera global o total a lo que él descubrió, mucha gente se vería muy beneficiada e incluso
habría un número de conciencia mucho mayor y digamos que romperíamos con mucho control de élites y razas que controlan por diferentes frentes a la humanidad. Pregunta 8. En 1983, el teniente coronel Wayne McDonnell fue comisionado por el comandante del Grupo de Operaciones del Ejército de los Estados Unidos para comprender cómo funciona la experiencia Gateway, la proyección astral y las experiencias fuera del cuerpo. Observe esta operación con respecto al plano etérico. Pues es como te lo comentaba. Esta parte aplicada a sujetos específicamente seleccionados con habilidades psíquicas, funcionaba como de una manera más rápida o más óptima. Y yo veo a estas personas que sí entraban en hipnosis, sí veían muchas cuestiones etéricas, pero a nivel bélico no era tan rentable o no era tan bueno como esperaban. Entonces se dedicaron a querer investigar si en esta parte podrían ellos sacar alguna ventaja en lo militar. ¿Algo más que quieras agregar? No. Pregunta 9. De 1978 a 1984, el veterano del ejército Joseph McMonigal participó en 450 misiones de observación remota en el proyecto Stargate. Se conoce como Remote View número 1. ¿Qué percibes al respecto? Yo percibo a muchos sujetos con este dispositivo que te decía al inicio en la cabeza, que establecía frecuencias sonoras. Incluso veo que utilizan como rayos o como, como cierta energía que estimula a la glándula pineal para que se active y se descalcifique. O sea, si está en esta dureza, veo como si fuera una piedra y rompieran un cálculo, pero de una cierta manera muy delicada, muy específicamente estudiado. Y veo cómo a estas personas sí las inducen a ir a ciertos lugares, específicamente eh, territorios enemigos o con ciertas personas que incluso quisieran matar a ciertas personas, pero es como que esta parte de que no entienden que el campo etérico es como muy contaminado y es muy difícil que se logre algo tan preciso, algo tan, sobre todo en el espionaje o en cosas mucho más sofisticadas. Entonces, eso es lo que veo cuando me comentas o me preguntas sobre esto. Pregunta 10. El 9 de junio de 1983, la CIA produjo el documento Analysis and Assessment of the Gateway Process, un resumen científico sobre la conciencia humana, su expansión y otros estados de alteración mental. Esta documentación fue desclasificada en 2003. Se ha hecho pública toda la información de esta documentación. No. La parte de la más valiosa de esto, que son las frecuencias que logró crear este señor Monroe, no las han publicado. No las han publicado porque si estas frecuencias fueran publicadas, sería un despertar de la humanidad y una desinterferencia global. O sea, muchas personas cambiarían su vida completamente
y no lo quieren. ¿Algo más que quieras agregar? La pregunta 10.1 es ¿qué captas al respecto? Bueno, pues ya dije. Bien. Entonces continuamos con la exploratoria libre. Visualiza a uno de estos individuos con el casco en la cabeza. Y mira qué es lo que sucede. Describe exactamente qué es lo que pasa desde el inicio. ¿Es una persona desconocida que toman de la calle o está preparado, No. tiene cierta capacidad? Esta persona tiene cierta capacidad. Desde niño fue, digamos que, reclutado. En su ADN tiene activo habilidades psíquicas. Está en Estados Unidos y yo veo como un laboratorio muy sofisticado. Digamos que pudiera ser que esté subterráneo, porque hay muchas luces, es un lugar muy oscuro sin luz, tiene que tener mucha luz. Esta persona, digamos que la meten como a un lugar como para favorecer el sueño, o sea, el lugar donde él está oscuro, sin embargo tiene cámaras de infrarrojo para que se vea todo cómo va pasando. Le ponen un antifaz para que no entre luz, le ponen este casco y es como te empiezan a poner ciertos sonidos mezclados con música agradable, ambiental, relajante, que si lo escucho es como si fuera tan cálido como escuchar la voz de su madre. Y en esas ondas yo veo que pasan por su sistema auditivo y después pasan al cerebro. Y el cerebro comienza como a relajarse y a tener una actividad cerebral muy como uniforme, muy pacífica, y entonces esto hace que la persona eh, vea lo que le dicen. Es como un estado también de hipnosis, pero un poco más profundo. Mm, y estos sonidos aparentemente no se perciben, pero sí el nervio auditivo sí los capta y, y es como si fueran directo a la glándula pineal y estuvieran creando como una sinergia muy específica en el cerebro de este sujeto. ¿Y entonces qué pasa después? Después de varias sesiones de esto, eh, él no es que sea supervidente de que, porque digamos que el sueño o la idealización de este proyecto era que le dijeran a este sujeto, psíquicamente espía tal territorio o tal lugar ciertas personas y no se lograba con precisión. Pero después de ciertas sesiones, como cierto número de sesiones, como a partir de la quinta, octava, eh, esta persona empezó a tener cambios en sus emociones, en su vida, como si entrara con una sincronía cósmica que le permitiera incluso no sentir como ansiedad o depresión ante adversidades. Lo veo como muy sereno y que incluso teniendo noticias desagradables o desfavorables, él no reacciona de una manera caótica, desequilibrada. Es como si lograra tener un entendimiento a un grado superior, a un grado fuera de la norma.
y es como si hubiera creado un efecto en cadena en otros aspectos de su vida positivos, pero pues nunca fue espiar de una manera muy acertada a lo que se le pedía, por ejemplo. Eso es lo que veo. Bien. Ahora, estos centros energéticos, el Himalaya, Machu Picchu, ¿los llegaron a usar dentro de este Sí, experimento? sí, notaron que en estos lugares era mucho más fácil que estas personas accedieran a estados alterados de conciencia. O sea, ¿fueron algunos de ellos con individuos para Sí, realizar esta prueba? si yo veo como carpas o como campamentos en ¿En esos dónde? lugares, en Himalaya o Nepal, por ahí. Ay, no, sí, bueno, por esa zona, porque veo nieve, veo los Himalayas, veo gente nativa de este lugar y veo una carpa muy grande con bastante gente específicamente haciendo esto y otra en los Andes. ¿Y cómo funcionaban si no había electricidad en las carpas? Todos esos equipos. Tenían generadores y tenían equipos muy sofisticados. Toda una mudanza. Sí, toda una mudanza. ¿Y entonces qué sucede con el del Mm, Himalaya, por ejemplo? ¿Hasta dónde llega la capacidad y el desarrollo que logran usando una de esas líneas ley o centros energéticos? es como si hubiera una sincronía con la persona, el cosmos y el planeta. Es como si esa línea ley optimizara toda esta sincronización y trabajara de una manera mucho más rápida. eh, eh, Me viene la imagen de este sujeto como mirando el infinito del cosmos y al mismo tiempo estando en una paz interna que le crea una sincronización como muy perfecta con el todo. ¿Está parasitado? No, no. De hecho, estos que logran esto, bueno, que están en este proceso, no están interferidos, ¿Por qué? porque tienen una sinergia, una estabilidad en sus cuerpos que lograron con esto y un despertar de conciencia que crea esa conexión interna y con el cosmos de una manera tan amplia que no se interfieren porque están en una paz interna y en un movimiento interno constante positivo. ¿Puedes describir a esta persona que estás viendo edad, sexo, Edad entre 25 y 30 años, hombre, se llama Joseph. nacionalidad? Nacionalidad americana, pero tienen su ADN mezcla de indio americano. Eso es lo que tiene como muy activo en su sangre esta parte de poderes psíquicos o habilidades psíquicas. Salúdalo y dile si podemos hacerle unas preguntas. Nos gustaría, estamos en una investigación. Ujú. Dile que te cuente cómo es que se involucró en este proyecto. Él dice que es como si hubieran encontrado estas agencias am, según sus combinaciones familiares, según su genética. Me ¿Qué tiene comentan su que genética de su especial? genética en especial tiene como esas habilidades psíquicas despiertas. Que la tenían sus ramas ancestrales, Sí, la ujú, parte india. sí, sí, la parte indoamericano y dice que también las razas de una zona por España de vascos, eh, los vascos y los celtas de origen de esos clanes ancestrales tienen activada en su ADN estas habilidades o estas susceptibilidades.
¿En qué año Y estamos? 1954, sí. Ok. Y estas agencias contactan a estos niños desde niños y les empiezan, yo veo que a estimular esto, veo que les tapan los ojos y les ponen a adivinar figuras. Eh, en la parte del tacto también les ponen a estimular, practicar, desarrollar, sobreactivar. Digamos que los entrenan a explotar su capacidad. Y siendo, digamos que teniendo dominado esto, entonces surge este proyecto y los toman a ellos como parte de. ¿Me permites hablar con él? Sí, Gracias. Hola, Joseph. hola. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia, tu vivencia a través de este proyecto? Al principio tenía miedo, tal vez de volverme loco porque había mucha gente mm, rara, fría, que quería como saber de mí, ¿no? Me sentía como una cobaya o un conejo de esos de experimentación. Mm, pero después que empecé con este proyecto más a fondo, fue que empecé a ser diferente yo mismo. Yo de niño, por todo esto, había pasado mucha ansiedad. Yo tomaba medicamentos, yo me sentía como claustrofóbico por estar en un lugar así y estar en este tipo de situación. Y, y no sé por qué, simplemente cada una de estas sesiones me hacía sentir mejor. Cada una de estas sesiones me hacía, no sé, sentirme pleno, sentirme en armonía y sentía que podía sentir, escuchar, oler ese cosmos como si oliera el universo, como si pudiera escucharlo incluso. Y eso me hace sentir como una percepción diferente a la vida, ¿sabes? Como que muchas cosas de aquí ya no tuvieran la misma importancia. Y de repente dejé de tomar medicamentos porque me sentía tan bien, tan tranquilo, tan en paz conmigo que simplemente pasó así. Y el proyecto este, para hacerte en cada sesión sentir todo eso, ¿qué involucraba? Involucraba aislarme de manera muy peculiar, eh, eliminar cualquier iluminación, luz, para que mis ojos estuvieran completamente oscuros y mis sentidos completamente en cero, digámoslo así, cero estímulos. Incluso en algunas ocasiones nos metían como en cámaras con agua, porque el agua nos hacía como aislarnos más de los estímulos externos. Y eso contribuía a que solamente entraran esas ondas de sonido exclusivamente a nuestro cerebro. Y esas ondas de sonido, ¿cómo qué podrías decir que eran? Eran, el agua era algo fría y cuando escuchaba eso era como si sintiera que mi mamá me arropaba, me abrazaba, como si me dijeran que todo iba a estar bien. Era como escuchar
sonidos de la naturaleza que normalmente no escuchamos. Era extraño, pero era muy reconfortante. Entonces era una especie de tortura a la que tu cuerpo estaba expuesto para que Mm, paralelamente tú escaparas. No, porque Estar bajo en el agua, soportando frío allá en el Himalaya, creo que estás. sí, pero no creas que pasábamos el frío de la nieve. Era una temperatura del agua específica, Ya. que lo que hacía era que yo me Conducción del centrara, sonido. sí, yo me centrara específicamente en como en mi sonido interno, como en mí mismo, en mis habilidades, que sintiera más allá de los estímulos externos. Y No era una tortura. finalmente cuando termina el proyecto, ¿en qué acaba contigo? Yo simplemente como que ven que no funcionamos para lo que querían y nos dejan y eso sí nos dicen que no digamos nada de este proyecto. Pero, Y pues yo vivo mi vida, soy una persona equilibrada en todos mis aspectos. Tengo mi familia, económicamente me va bien, veo la vida de una perspectiva mucho más profunda, mucho más filosófica. No sé, yo mayor, soy una persona feliz. mayor expansión de conciencia, Sí. mayor evolución. Ujú. Entonces, ¿te parece que sí funcionó ese proyecto a Sí, nivel ser humano, como sí, mejora, como crecimiento? sí. Sí, no era lo que querían estas personas, pero fue un descubrimiento azaroso a nuestro beneficio. ¿Y qué es lo que querían estas personas? Querían que fuéramos como armas bélicas psíquicas, algo así. ¿Y nunca crees que fue usado para eso? No les funcionó así. Digamos que les salió el tiro por la culata. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, ambos usaban sistemas de espía Sí, unos contra otros y aparentemente sí se usó el sistema de alguna manera. sí, pero no era, no funcionó de una manera que ellos quisieran, según sus expectativas. Porque no podían manipular a la persona. Correcto. No podían manipular a la persona y además en ese nivel de conciencia no podías, digamos que, tener la iniciativa o ser obligado a lastimar a alguien. Claro, porque estás llegando a un nivel de expansión mayor que Sí, no te permite ir contra las leyes naturales del universo, o es algo ujú, así, ¿no? así es. Te agradezco, Joseph, mucho amor para ti. Desconectando, Andrea, de ahí. Recárgate y estabilízate. Entre 1978 y 1984, al veterano del ejército Joseph McMonigal, sí, McMonigal, sí, participó en más de 400 misiones, el proyecto Stargate. Y hubo un experimento llamado El Ojo, con un moderador que le puso un sobre enfrente sellado. Mm, Adentro había una ubicación y un tiempo, un año determinado. ujú. Se le solicita que vea la ubicación y describa lo que ve. Dice percibir sombras de gente muy alta y delgada, solo sombras. Está en Marte, ¿no? Tú dime qué es lo que está percibiendo. Yo veo que ve un lugar así arenoso con estos seres así altos. Eh, Incluso llega a una ubicación con ciertas estructuras y, y es Marte, por eso te digo que es Marte, porque lo siento así.
¿Qué más lo ves? percibo así. Veo bastantes estructuras rocosas elevadas, como montañas, pero también veo estructuras similares a la de la Tierra, como pirámides. Mm, Hay seres, pero no es que salgan a la superficie, su vida es como intraterrena. Y también, si están en la superficie, veo como parte etérica de estos seres. Eso es lo que veo. Veo un obelisco Ujú, largo que le recuerda el monumento de Washington, canales tallados de fondo redondo con lechos de carreteras y pirámides como refugios de las tormentas. En esas estructuras también encuentra las personas ujú, de las sombras ujú, que había visto antes. Hibernando, que al parecer son gente anciana, que ya pasó su tiempo, ujú, su año o algo así. ujú. ¿Qué me puedes decir de esas personas? Esas personas sí es como si estuvieran como el cuerpo físico dormido, y es la parte etérica que te decía, que es la parte etérica está ahí. Es como si supieran manejar su multidimensionalidad bastante bien, a pesar de que su cuerpo físico está, digamos que ya pasó mucho tiempo. La parte etérica es como si siguiera viviendo, siguiera ahí, ¿Qué en tipo de proceso. seres son? ¿Puedes definir su ADN? ¿Confirmar? Es como, hay una combinación de humanoides, son humanoides, sí. ¿A qué especie pertenecen? Son humanoides como alargados, con la piel muy blanca, parecen algo nórdicos, nada más que más alargados, menos robustos. ¿Qué puedes percibir en cuanto a esencia? Pues su esencia va de la mano con su ADN. Es como esta combinación que te comento, pero también a un nivel energético. ¿Puedes definir el año? Mm, Veo un lapso entre 1975 a 1990. De ellos, ahí. Sí, año terrestre, claro, ¿verdad? Pero ahí, ay, es que está chistoso porque obviamente que ahí es otro año, pero, Exacto. pero a nivel aquí terrestre es eso, es ese promedio, ese año, ¿no? Esos años. Pero ¿en qué época están ellos? Pues ¿Época te refieres a? de tiempo. Mm, Según la vida de este planeta, 336.000. Bien. ¿Alguno en especial que pueda saludarlo? Decirle si nos permite hacerle unas preguntas, que estamos haciendo una investigación. Ujú, Que si nos puede contar un poquito sobre su civilización. Son una civilización vieja, muy antigua, que no nada más viven en Marte,
sino que también viven en otros 3 sistemas solares eh, que están como en la parte, como a 3 niveles arriba de este sistema solar, sobre esta misma galaxia. ¿En el mismo plano? Sí, no, en 3 planos arriba de este mismo sistema solar. Ok. Eh, ¿Tiene algún nombre? Ro- Rojans, Rojans, algo así. ¿Y su especie? ¿Qué especie es? Eh, Humanoide 3HC, así dice. ¿Tenemos algo relacionado con ellos nosotros? ¿Han estado en la Tierra alguna vez? No, no es de su interés la Tierra. ¿Qué sabe de la Tierra? La Tierra es un planeta todavía muy primitivo, a pesar de que tiene mucha riqueza en muchos aspectos, alberga todavía especies muy primitivas en lo multidimensional. Refiriéndose a las otras especies que nos acompañan. No Ahora, todas. Dice específicamente el humano y, y especies de otras razas que están manipulando el planeta. ¿y cómo ve el futuro del planeta? De este planeta. Es un futuro bastante largo todavía. Le falta a la Tierra mucha vida por transcurrir, eh, al igual que sus habitantes, que tienen que entrar en sincronía con todos los habitantes, tanto de zonas inhóspitas en donde la frecuencia humana aún no puede llegar, tanto en la parte intraterrena, submarina. Mm, Falta como esa sincronización que le va a llevar todavía muchos años al humano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el humano para llegar a eso? ¿Cuál es el mejor camino? Hacer contacto con su multidimensionalidad, estar en silencio y seguir limitándose de ciertos estímulos externos que lo distraen de su conocimiento interno para que así pueda conectar con el verdadero entorno. ¿Cómo es la vida en su planeta? Es como multidimensional, es como si están también en el plano físico, pero permanecen mucho tiempo también viajando en dimensiones y planos. Tienen bastante versatilidad etérica y también viven lapsos en el plano físico. Es como si se metieran a cuevas o como si crearan ciertos ambientes para crear estos estados donde pueden estar en contacto con su multidimensionalidad. ¿Y eso es a nivel mental lo que hacen? ¿La creación? Nivel mental, sí, tienen muy controlado su cuerpo emocional. Ellos, de hecho, como si no tuvieran ese cuerpo, porque su mente es lo que más me dicen que siendo mentales les permite tener más conciencia. Siendo mentales les permite ser más. En cambio, nosotros, nuestra mente es la que nos lleva al caos, Sí, a diferencia de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa mente humana? la mente humana está demasiado parasitada o está intervenida, manipulada. Si la mente humana no fuera manipulada,
sería como la de ellos o como cualquier otro ser que tiene pleno control de su cuerpo mental. Y entonces, ¿cómo es que puede salir adelante el humano teniendo todas esas interferencias? Se distrae mucho, el ser humano se distrae mucho. Es como la imagen de una persona que está empezando a leer un libro y luego pasa una mosca y se distrae tontamente con la mosca o con cualquier tontería. Y es como si el 90% de su vida se la pasara así y nunca hiciera como ese contacto con, con su parte mental y emocional y creara como ese equilibrio. Estas almas que vienen y ocupan este estuche que nosotros estamos, ¿por qué vienen? ¿Es porque están acaso en el estado que está ahí este ser y se aburren y vienen a vivir todas estas experiencias? No, es distinto. Es, no sé, es un libre albedrío, pero no sé explicarlo. El sufrimiento que hay acá, ¿lo tienen ustedes? El dolor en el cuerpo, el dolor de la muerte. No. ¿Tienen ustedes algo de Para eso? ellos la percepción de los ciclos de los cuerpos físicos es tan natural que no está relacionado con algo caótico o algo malo. Es como si fuera algo normal y no les afectara. Y entonces, ¿cómo se hace para salir de eso, el humano? Eh, No hay Muy liberación. complicado, me dice. ¿Por Muy qué? complicado porque ¿Ustedes tuvieron esa etapa? ¿Recuerda haber vivido esa etapa? hace muchos miles de años, ¿Y cómo salieron de eso? constante evolución de conciencia y de liberación paulatina de estímulos externos que enlazaran con interferencias de otras razas agresivas. Pero para eso hay que liberarse de esas razas agresivas. Sí, ¿Y cómo te sí, liberas? creando conciencia. Tiene que ser a nivel global, Sí. grupal, No, es imposible a nivel grupal. Te independiente. llevaría muchos años. Pero tal vez sería más Demasiados. rápido si se despierta una masa Claro, que a claro, nivel individual, el avance. sí. Pero para eso tiene que pasar más tiempo. Ahorita no está la humanidad en ese momento. Qué decepción. Ujú. ¿Y tú? ¿Cuál es tu finalidad de tu existencia? No hay finalidad. Simplemente existes. Sí, los humanos se estresan, se preocupan por encontrar cuál es su finalidad de vida. Y No, eso de la también es, existencia. pues, de la existencia. Simplemente existir. Sí, ¿Tienes idea quién creó todo este vasto universo y universos? no, No holográficos. Y somos tampoco tantos, somos tantos en este universo que no hay uno en específico que haya sido el autor intelectual. No hay pero algo. podemos estar dentro de un juego manejado por un chiquillo travieso. ¿Nunca se te ocurrió pensarlo? No, simplemente veo al universo como un organismo que funciona con plena armonía. Cualquier día quitan el enchufe y ahí se acabó todo. Mm. Tu estado elevado, el nuestro y el de todo el holograma o simulación en la que estamos metidos. El Tú concepto estás de en una Dios. simulación, nosotros no. Sí, explícame un poco sobre esa simulación. ¿Cómo la percibes tú? Mm, Eso que no te permite hacer lo que yo hago, eso es que estás dentro de una simulación. Una simulación eh,
completamente estructurada y muy finamente calculada. Y encerrados dentro de una cúpula. Sí, ¿Quién puso esa cúpula? ya lo sabes. Es para los que nos oyen, para que entiendan un poquito y tal vez despierten. En todo el universo hay una vasta gama de razas piratas, razas agresivas, hostiles, que su modo de vida circula en relación a, a esa parte del universo que crea este equilibrio, y esas razas, su modo de vida es manipular todos los niveles: físico, etérico, mental, emocional, sexual, dependiendo de la raza que estén tratando. Pero su finalidad es vivir de los demás, es crear y vivir del dolor. Y esas razas tienen muchos recursos que crean todas estas estructuras en las que están ustedes. ¿Y cómo es que se permite? Supuestamente hay ciertas leyes universales para el libre albedrío. ¿Cómo es que Sí, se permite que hagan eso con nosotros y otros bueno, planetas similares? es parte del equilibrio cósmico. Y nosotros somos los suertudos que estamos aquí metidos. Por el momento. Y para salir entonces, Por el momento. Ese es su proceso. digamos, yo muero, decido no regresar acá o tengo que regresar acá y no me queda otra y con tal y continuar esta ruleta, Ujú. o puedo salir de acá al morir Puedes salir si y de tienes el que nivel suficiente de conciencia y de conocimiento álmico para salir. Y entonces tu frecuencia ya sería diferente y no estarías ahí o no entrarías ahí. y entonces ¿qué pasa? Digamos que tu frecuencia ya es otra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué haces al salir? ¿Alguien te recibe, te No, conduce o simplemente empiezas tu tú a crear con energía tu... busca con la frecuencia que estás compatible del universo. Tal vez otro planeta, tal vez otro plano, pero es según tu frecuencia álmica. A los humanos que te van a escuchar? Déjales un mensaje, me gustaría. Dejen de distraerse con cosas que no tienen sentido. Están quedándose atrás en su evolución por cosas que no tienen un sentido profundo. El día que escuchen su interior podrán crear esa sinergia con el cosmos y echar a andar las frecuencias para pasar a la siguiente etapa o la siguiente frecuencia que su alma desee. Te agradezco. Mucho amor para ti. Me despido. Ujú. Desconecta, Andrea. Bien desconectada. Al final del experimento, el sobre se mantuvo aparentemente sellado hasta ese momento. Tenía dos líneas. Una decía planeta Marte y la otra tiempo aproximado 1.000.000 de años antes de Cristo. Mm, ¿Qué te parece? órale. Así que bueno, yo creo que lo dejamos ahí. Sí. Paseo interesante, te Ujú. agradezco mucho, Andrea. Empezamos a desconectar de todo y de todos, volviendo a nuestra dimensión terrena, a la materia, el cuerpo empieza a despertar.
sintiendo tu cuerpo descansado, relajado, sensación maravillosa, feliz, bienestar. ¿Qué te pareció este último ser, ah? Ay, no, pues qué loco, ¿eh? Imagínate cuánto tiempo tenía el señor este, pero interesante, ¿no? Porque siempre es bueno ver otras mentes, otros seres, otros mundos que no nos Sí, imaginamos que existen. La verdad, la mayor parte de la gente a mi alrededor no cree nada en eso. no, sí, vi demasiada gama, de cosas que, pues no te podía decir todo porque eres como que te aparece la información tan rápida, ¿no? Pero muy interesante. Sí, es una pena que mucha gente todavía no puede comprenderle ese silencio, ¿no? Que tenemos que empezar a trabajar todos, ese espacio para realmente sentirnos, porque eso nos permite entrar y alcanzar ciertos niveles de conciencia que es lo que nos sacará adelante. Pero en fin, poquito a poco, que estas sesiones puedan ayudar a los que les pueda llegar. Lo dejamos en el etérico como siempre. Ujú. Sus ideas y sugerencias a investigations@calogero.com. Muchas gracias a todos por acompañarnos, Andrea. A ti como siempre, muchas gracias. Muy buen Gracias por la trabajo. invitación. Desconectamos, hasta la próxima. Adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar.
te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo
zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.